Vamos a ver áreas de figuras planas y volúmenes de cuerpos. Bien, este tema es bastante sencillo. Yo le voy a dar las fórmulas y luego vemos los ejemplos. Vamos a darle la fórmula. Primero vamos a empezar con el área. Bien. Tenemos el triángulo. El área de un triángulo se calcula base por altura entre 2. Esa es la fórmula para calcular el área de un triángulo. Copio el cuadro primero y después vamos a los ejemplos. Luego viene el paralelogramo o rectángulo. Que el área es igual a base por altura. En el cuadrado. Que es lado al cuadrado. El área igual al lado al cuadrado, pero también puede ser el área igual a diagonal al cuadrado entre 2. En el cuadrado tiene dos fórmulas. El rombo es área es igual a diagonal por diagonal. Vamos a decirlo bien. Vamos a cambiar la letra. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Copié esas, que me faltan 4, me falta todavía el trapecio, polígono regular y círculo. Bien. Me avisa. Cuando termine de copiar, por favor. Terminé, profe. Ok. Profe, ¿qué hice en la tercera? Paralelogramo. Paralelogramo, cuadrado y rombo. Terminé, profe. Bien. Bien, voy a borrar aquí el triángulo para copiar la que sigue. Que sigue el trapecio. Y el área de un trapecio se calcula
como altura multiplicando a la base mayor más la base menor entre 2. Listo, profe. La que sigue después de trapecio es polígono. Polígono es cualquiera que tenga más lados que un cuadrado. Bien. Puede ser el heptágono, el hexágono, octágono, todos ellos pueden ser polígonos. Y para calcular su área siempre va a ser igual el apotema multiplicado por su lado por el número de lados entre 2. Y luego del polígono está el círculo. La del círculo es área igual a pi por r al cuadrado. Y esas son las fórmulas que vamos a utilizar por ahora. Las fórmulas del área. Vamos a ver los ejemplos ahora de área y luego ya entramos a volumen. Listo, profe. Los demás ya copiaron. Voy a borrar para empezar con los ejemplos. Sí. Una pregunta, profe. No, profesor, aún no. Dígame. Lo que está después de la X de multiplicar en polígono, ¿qué es? Una L. L por N. Ok. Ya, ahora sí. Voy a borrar. No. Había. Avisan. Profesor, ya terminé de copiar. Todos. No, pero me faltan las dos últimas. Señor Chill, la cámara, analista también. Disculpe, profe. Me avisa Yair.
Ya, profe. Bien. Bien. Este tema se le van a presentar los problemas de dos maneras. Se lo pueden dar en palabras o le pueden dar la figura. Bien. Si se lo dan en palabras, solamente tiene que reemplazar los valores en la fórmula. Primero tiene que ver qué tipo de figura es. Vamos a ver un ejemplo. Dice, hallar el área de un triángulo. Ya apenas que dice área de un triángulo, usted va a su tabla y busca la fórmula para hallar el área de un triángulo. La fórmula para hallar el área de un triángulo es base por altura entre 2. Sigo leyendo. El área de un hallar el área de un triángulo cuya base es 10 centímetros y su altura es de 42 centímetros. Usted anota sus datos. La base es 10 centímetros, su altura es 42 centímetros. Ahora voy a la fórmula y reemplazo los valores. La B vale 10 centímetros. La B está aquí, la copio. 10 por H. ¿Cuánto vale la H? Vale 42. Dividido entre 2. El área es igual. Tengo que multiplicar 10 por 42. Eso me da 420. Dividido entre 2 me da 210 centímetros cuadrados. El área siempre la va a poner en cuadrados. Bien. Así se hacen todos los problemas de área. Usted va a leer su problema, hallar el área de tal figura y le van a dar los datos. Profe, ¿eso es lo que mide o eso solo es un ejemplo? Profe, Eso es un ejemplo. profe, Dígame. ¿y cómo nosotros sabemos qué vale la B, la H y Porque el problema lo dijo. Hallar el área de un triángulo cuya base es 10 centímetros. Y el área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. Si ya le están diciendo que el área de un triángulo cuya base es 10 centímetros y yo sé que la letra B es base, ahí voy a poner los 10 centímetros porque ya me dijo que la base es 10 centímetros. Y luego me dijo que la altura era 42 centímetros. Ya yo sé que la H vale 42 centímetros, así que pongo 42 donde va la H. Bien, el problema me da los datos. Este es un tipo de problema. El otro tipo de problema sería que me den la figura. Vean el triángulo. ¿Eh? Y le dicen que de aquí a aquí hay 20 centímetros. Y que aquí esto vale 30 centímetros. La base de un triángulo siempre va a ser la distancia que hay de este extremo a este extremo. Esto siempre va a ser su base. De aquí a acá. Y si yo le pregunto cuánto mide la base del triángulo, ¿cuánto mide de aquí a acá? ¿Cuánto mide de este punto a este punto? Ya se lo puse ahí. ¿Cuánto mide? No, ¿cuánto mide? 20. 20 centímetros. Aquí se lo puse de aquí a acá. bueno, profe, eso es lo que le dije. Yo escuché 30. Y la altura siempre va a ser de aquí hacia arriba. Entonces, ¿cuánto vale la altura? 30 centímetros. 30 centímetros. Y ahora aplico la fórmula.
Voy a la misma fórmula de nuevo. Voy a borrar esto. Utilizo la misma fórmula. Esta. El área es igual. ¿Cuánto dijimos que valía la base? 20 centímetros. 20. ¿Cuánto dijimos que valía la altura? 30. Todo dividido entre 2. Y multiplicamos 20 por 30. ¿Cuánto es? 600. 600. Dividido entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 300. Y ahí está mi respuesta. Esas son las dos fórmulas, las dos maneras que va a ver los problemas. Algunos van a ser en palabras y otros va a ver el dibujo. ¿Bien? A veces se lo voy a dar en palabras y otras veces solamente le voy a poner el dibujo. Y usted con el dibujo tiene que calcularlo. ¿Bien? El área. Esto es el triángulo. Voy a pasar a la siguiente figura. La siguiente figura es la más fácil de todas. La siguiente figura es el cuadrado. ¿Por qué es la más fácil de todas? Porque el cuadrado tiene todos los lados iguales. Entonces, si yo le digo a usted hallar el área de un cuadrado, bien, hallar el área de un cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros. Usted copia la forma del área del cuadrado, que era L al cuadrado. Y ya le dije que hallar el área de un cuadrado cuyo lado es L, mide 5 centímetros. Área es igual a 5 al cuadrado. Área es igual a 25 centímetros cuadrados. Ya. Ya calculé el área de un cuadrado. Disculpa, profesor, ¿lo podría repetir? Es que estaba ocupado terminando de copiar el otro problema. Va. Si yo le digo a usted hallar el área de un cuadrado cuyo lado mide 5 centímetros, usted copia la fórmula del cuadrado, área es igual a el lado elevado al cuadrado. Y ya yo le dije en el problema que su lado mide 5 centímetros. Solamente reemplazo el 5 donde está la L y lo elevo al cuadrado. 5 por 5, 25. Y ya encontré el área del cuadrado. Gracias, profesor. Eso es todo lo que hago. Eso sí se lo doy en palabras. Ahora, si le doy el dibujo, como es un cuadrado, este lado y este lado, todos son iguales. No importa si yo le digo que este lado mide 2 centímetros. ¿Cuánto va a medir este lado? 2 centímetros. 2 ¿Y este centímetros. lado? 2 2 centímetros. centímetros. ¿Y este lado? 2 2 centímetros. Todos van a medir 2 centímetros porque todos tienen las iguales. Y ahora le digo, calcule el área de ese cuadrado. Usted pone A es igual a L al cuadrado. A es igual. ¿Cuánto mide el lado? 2. 2 al cuadrado. 2 centímetros elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. 4 centímetros cuadrados. Ya. Y ese es el cuadrado. Siempre va a ser lo mismo. Primero tengo que identificar la figura. Si me dicen hallar el área de un triángulo, voy a usar la fórmula del triángulo. Por eso leí la tabla. Hallar el área de un cuadrado, voy a usar la fórmula del cuadrado. Bien. Siempre el problema le va a dar los datos. Hallar el área de un cuadrado cuyo lado es tantos centímetros. Cuando le dice cuyo lado mide tanto, ese es su L. Porque ya le está diciendo cuánto vale el lado. Y ese número lo reemplaza aquí y lo eleva al cuadrado y le da la respuesta.
Cuando ve el dibujito es lo mismo. Yo le voy a dar cualquier lado. Como todos miden lo mismo porque es un cuadrado, no hay problema. Ese es su lado, mide 2 centímetros. Este número lo reemplaza aquí y lo eleva al cuadrado y lo resuelve. Ya, no hace más nada. Bien. Las figuras planas son más fáciles que las de volumen, que es lo que estamos viendo ahorita. Luego vamos a ver volumen. Siempre va a ser así. Yo le voy a dar la palabra, se lo voy a dar en palabra o se lo voy a dar en dibujo. Cualquiera de las dos es lo mismo. Voy a borrar. Vamos a la siguiente figura. Cojo una pregunta. Dígame. Escucho. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el tema? Figuras planas y volúmenes de cuerpos. Área de figuras planas y volúmenes de cuerpos. Eso está en su libro en la página 450. Voy a pasar al siguiente figura. La siguiente figura que vamos a utilizar es el paralelogramo o rectángulo. Bien. Vamos a ver. Voy a empezar por el de la figurita. Yo tengo esta figura. Y me dicen que esto de aquí hasta aquí mide 10 centímetros. Y que de aquí a aquí mide 5 centímetros. Hallar el área del rectángulo. ¿Cuál es la fórmula del rectángulo que tiene en la tabla? Base por altura. Base por altura. Aquí, presta atención. Esta es mi figura. La base de toda la figura siempre es la parte de abajo o la parte de arriba. Bien, siempre. ¿Por qué? Porque cuando usted pone un objeto, por lo menos su libro, la única manera que él quede parado, si se da cuenta, esto es un rectángulo, es que yo lo ponga de esta manera, sobre su base. Bien. Y esto de acá, altura. Entonces, todo va a depender de cómo vea la figura. En este caso, esta es mi base y esta es mi altura. Pero si lo pongo de esta manera, ¿quién es mi base ahora? La parte de abajo. La parte de abajo. Siempre va a ser así. Bien. Lo que usted vea donde está recostado el objeto, siempre va a ser su base. Siempre. Entonces, ya yo tengo base y esto sería mi altura. Área va a ser igual. ¿Cuánto vale la base? 10 centímetros. ¿Cuánto? 10 centímetros. ¿Y cuánto vale la altura? 5 centímetros. 5 centímetros. ¿Y cuánto es 10 por 50? Digo, 10 por 5. 50. 50 centímetros cuadrados. Listo. Y ya terminé el problema. Eso es lo que usted hace. No tiene que hacer más nada. Yo le di la fórmula, le voy a dar los datos. Usted solamente tiene que reemplazarlo y multiplicar y dividir, porque todo es multiplicación y división. En algún punto creo que hay una suma. Y la suma es más fácil que multiplicar y dividir. Ya le di el del dibujo. Ahora voy con el de letra. Hallar el área de un rectángulo cuya base vale 5 metros y su altura vale 2 metros. Me dijeron que tengo que hallar el área de un rectángulo cuya base vale 5 metros. El problema ya me dijo cuánto vale la base. Vale 5 metros. Yo lo anoto de una vez. Y su altura vale 2 metros. Lo anoto de una vez.
Y como me dijo que voy a calcular el área de un rectángulo, utilizo la misma fórmula. Área es igual a base por altura. Reemplazo mis valores. ¿Cuánto vale la base? 5 metros. ¿Cuánto vale la altura? 2 2 metros. metros. Listo. ¿Y cuánto es 5 por 2? 10. Pone 10 metros cuadrados. Y ya calculé el área. Eso es lo que usted hace. No hace más nada. Yo le voy a dar todos los datos. Usted recuerde copiar sus datos. ¿Por qué? Porque usted tiene que identificar quién es la base y quién es la altura. Pero igual yo se lo estoy diciendo en palabras. La base vale tanto, la altura vale tanto. Calcule el área. Ya, yo le di todo. Usted nada más busca la fórmula y lo hace. Bien. Ese es el rectángulo. Vamos a pasar al rombo. Bien, tiene que prestar mucha atención al rombo. El rombo, más que nada, es como un cuadrado pero acostado. Bien, él va así. Bien, es un cuadrado, pero está de lado. El rombo tiene esto y esto. Esto se le conoce como diagonales. Bien, y las diagonales se representan con la letra D mayúscula y D minúscula. Bien, la diagonal mayor siempre va a ser la que va de aquí a acá. Y la diagonal menor va a ser la que va de aquí a aquí. Se representa con D minúscula. Bien, D mayúscula la que va de aquí hasta acá. D minúscula que va de aquí a aquí. Y yo le digo a usted, agarre el área de un rombo cuya diagonal mayor es 20 y cuya diagonal menor es 10. Como ya le dije, agarre el área del rombo, usted va a su tabla y busca la fórmula del rombo. Y la fórmula del rombo me dice diagonal mayor multiplicado por diagonal menor dividido entre 2. Y ahora yo voy a reemplazar mis datos. ¿Cuánto vale la diagonal mayor? 20. ¿Cuánto vale la diagonal menor? 10. Bien. Y ahora tengo que multiplicar 20 por 10 y lo que me da dividirlo entre 2. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto es 20 por 10 primero? Cuando multiplico números que tienen ceros, fácil. 200. Multiplicar 20 por 10. Todo número que multiplico por 10 le agrego un 0 de más. 200, profe. 200. Y si lo divide entre 2, ¿cuánto es la mitad de 200? ¿Cuánto es? 20 por 10 sería 200. Entre 2, 100. 100. Y esa es mi respuesta. Recuerde esto. Todo número que voy a multiplicar por 10, el número que sea, siempre nada más le voy a agregar este 0 aquí y me va a dar la respuesta. Yo multiplico 10 por 100, nada más le agrego un 0 aquí. Así multiplico por 10, solamente agrego un 0. ¿Bien? Aprendas ese truco. Eso es el rombo. El rombo siempre va a tener diagonal mayor, diagonal menor. Bien, esto es en figura. Ahora, si yo lo digo en palabras, hallar el área de un rombo cuya diagonal mayor mide 5 centímetros, cuya diagonal menor mide 4 centímetros. Voy a hallar la área.
El área de un rombo se calcula diagonal mayor por diagonal menor entre 2. A ver, hágame eso. ¿Cuánto le da esa área del rombo? Bien, ¿cuánto vale la diagonal mayor? 5 centímetros. Y la menor, 4 centímetros. entonces los multiplico y lo que me da lo divido entre 2. 10 centímetros. 20 entre 2, 10. 10 centímetros cuadrados. Ahí está. ¿Por qué? Diagonal menor 5, diagonal mayor 5, diagonal menor 4. ¿Cuánto es 5 por 4? 20. 20, Y si lo divido entre 2, le quito la mitad a 20, ¿cuánto me queda? 10. 10. Y esa es mi respuesta. Bien. Eso es lo que hago ahí con el rombo. Listo, muchachos. Pues vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos ahora en naturales. Bien, pueden salir. Chao, Un momento, porque tengo que terminar de copiar el último producto. Le copio.